pues al final de este estudio quizás tener como un tipo de examen, y aquellos que lo pasen, pues poderles presentar un certificado como que pasaron este curso de doctrina de Dios. Y encontré la idea muy buena, quizás para motivación para ustedes, a que no solamente vengan, sino también que tomen notas y luego pues que estudien. Y así hacen los estudiantes que estudian, ¿verdad? Y los exámenes les ayudan mucho a poder retener los conocimientos. Muy en especial que estamos estudiando algo que para mí es sumamente importante. Para mí es importantísimo conocer a Dios. Cuando solamente podemos tener una noción de lo que Dios realmente es. ¿Usted sabía eso? Solamente es una noción que tenemos. Como revelación entendemos que Dios deja saber de sí mismo, lo que Él es, su voluntad, etcétera, pero no es todo, exactamente todo lo que abarca a Dios. Se requiere una deidad para llegar a conocer en plenitud la deidad, que es Dios. Por lo tanto, nosotros sabemos y estamos conscientes que aún lo que tenemos revelado en las Escrituras de Dios es extremadamente, a veces profundo, misterioso, y hay muchas cosas que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. A veces no las podemos comprender y no las podemos razonar. Entonces, teniendo eso en mente, voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que hasta aquí hemos dado acerca del conocimiento de Dios, por lo menos los detalles más importantes y más sobresalientes acerca de lo que hemos venido estudiando. Dijimos que para tener esta noción de Dios hay que asir dos ideas sumamente importantes acerca de Dios. Son dos ideas. Yo quiero hacer esta pregunta. ¿Hay alguien aquí que recuerda cuáles son esas dos ideas? ¿Ven la importancia de lo que es apuntar? Y si es preciso estudiar, y si nos podemos someter a un examen mejor, porque eso va ayudándonos a retener en la mente estas cosas importantísimas. Hablamos de que las dos ideas que tenemos que asir de Dios, número uno es su personalidad y en segundo lugar su espiritualidad. ¿Okay? En cuanto a la primera idea, o sea, la personalidad, se nos es más fácil entender. ¿Por qué razón se nos es fácil entender la personalidad de Dios? ¿Quién pudiera responder brevemente? Eso es. Esa es la idea. La personalidad de Dios podemos entenderla porque nosotros fuimos creados a esa imagen. ¿Okay? Now, noten que imagen no significa que es igual, es una semejanza. ¿Okay? Quiere decir que en personalidad somos imagen porque tenemos límites. ¿Okay? Mas, sin embargo, Dios es la única personalidad que es perfecta y es infinita. ¿Okay? Esa es la diferencia que hay con nosotros. Pero cuando hablamos de personalidad, estamos mencionando lo que es la conciencia propia, lo que le llaman intelecto, la inteligencia. Estamos hablando de conciencia moral, que involucra nuestros sentimientos, o sea, lo que es la emoción. Y estamos hablando de la determinación propia, que ya es la voluntad. Entonces, esta es la personalidad de Dios. Se nos es fácil entender esto porque fuimos creados a imagen de Él. Ahora, la segunda idea, lo que es su espiritualidad, ya es un poco más compleja, ¿no es cierto? Es un poco más compleja. Estamos hablando que se trata de la esencia de Dios, de lo que dice Dios que Él es. Y Él es, ¿qué dice la palabra? Espíritu. Cuando hablamos de espíritu, significa que no depende de la materia, ni puede ser controlado por la misma. Por tanto, nuestro Dios es un ser inmortal, invisible. Y yo aprendí mucho en lo que es la espiritualidad de Dios cuando yo llegué a entender que efectivamente un Dios como Él se revela en las Escrituras no puede ser controlado por la materia. Si Él tuviera algún tipo de figura, ya estuviera controlado. Y Dios no puede ser controlado de ninguna manera por lo que es materia.
Así que esas son las dos ideas, ¿ok?, que podemos decir de Dios. ¿Cómo me ha ayudado a mí a entender esto? ¿Cómo me ha ayudado a mí a comprender a Dios de esta manera? Después vamos a ver más adelante, cuando entremos en otros atributos de Dios, que efectivamente el entender que Dios es una persona, ¿ok?, conlleva a el hecho de que yo puedo tener una relación con ese Dios y mantener una relación con ese Dios. Y la parte que es espiritual, ¿ok?, me ayuda a mí a entender todos los atributos omnímodos que hay en Dios. Ya yo puedo, mi mente, entender por qué Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es omnisciente, ¿ok?, y es por su esencia que es espíritu. Otra de las cosas que hablamos acerca de Dios es que Él es un ser absoluto. Esta palabra puede confundirnos un poquito cuando yo digo absoluto, pensar de que es un Dios que está allá y yo acá, pero no es lo que se refiere a la palabra. ¿Por qué? Porque Dios, vemos que Él es inmanente, o sea, Él está presente con nosotros. Yo siempre he dicho que Dios no creó, y basta que la Tierra es un planeta redondo, no creó la Tierra en su eje, le hizo, la echó a girar y se desentendió del planeta Tierra. Ese no es el Dios que nosotros conocemos, ¿okay? Él no es absoluto en ese aspecto, porque Él es inmanente también en la creación. O sea, no es en el sentido de no relacionarse, porque precisamente por su personalidad tiene relación con las criaturas, sino cuando decimos que Dios es un ser absoluto es que sus relaciones con el universo, escuchen bien, no le son necesarias. ¿Entienden? Es en ese aspecto es que Él es absoluto. Él no necesita relacionarse con el universo ni con las criaturas. No hay esta necesidad en Dios. Yo digo que esta palabra hay que quitarla del vocabulario cuando vamos a referirnos a Dios. Dios no tiene absolutamente, valga la redundancia del atributo, necesidad de alguna cosa. Dios no necesita nada, ¿ok? Quiere decir que Él no depende de ninguna cosa fuera de sí mismo. Él es totalmente independiente. Su infinitud denota la plenitud sin límites y la perfección de su ser. Quiere decir que es importante para el que adora a Dios entender que la relación que Dios sostiene con el hombre resultan de un acto libre de su parte. O sea que viene de lo que es la voluntad de Dios. Si nosotros estamos aquí, que fuimos creados, fuimos escogidos, todo es del puro afecto de su voluntad, un acto libre. No es porque Él tuvo necesidad de crear al hombre para nada. Eso responde a muchas preguntas que a veces dicen los hombres, pero ¿cómo es posible que Dios, que es omnisciente, haya creado al hombre para después tenerlo que mandar al infierno? ¿Acaso Dios no sabía que el hombre iba a pecar? ¿Acaso Dios no sabía que el hombre iba a caer? Y todas esas cosas. Claro que Dios lo sabía. Yo siempre he dicho que la caída no tomó a Dios por sorpresa. No tomó a Dios por sorpresa. Dios sabía antes de crear a Adán, Él sabía que iba a ocurrir la caída. Pero todo es un acto libre de su voluntad. No es que Él tiene necesidad alguna de nosotros. Dice, Él nos creó para la alabanza de su nombre. Fuimos creados exclusivamente para eso. Pero Él no necesita nuestra alabanza. Él no necesita la alabanza de los ángeles, a pesar de que ellos 24 horas la dan. A pesar de que nosotros los cristianos, de una manera muchas veces imperfecta, somos los únicos seres sobre esta tierra que adoramos a Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Que somos nosotros los cristianos, de entre los seres humanos, los únicos que adoramos a Dios. Y lo hacemos de una manera imperfecta. Pero Él no tiene necesidad de nada de esto. Y en eso Él es absoluto. Más bien, esas fueron las tres ideas que hemos estudiado hasta aquí. Porque cuando dimos la parte de su espiritualidad, entramos en lo que es ahí sí lo puedo decir bien, invisibilidad. Y entonces, al ser un ser invisible, fue que aclaramos algunos versículos que estuvimos estudiando acerca de
las veces que Dios se presenta, las veces que los hombres han visto a Dios, y todo eso yo creo que quedó aclarado, ¿verdad? ¿Okay? Quiere decir que podemos seguir adelante en el estudio de la doctrina de Dios. Vamos a ver lo que es la unidad de Dios. ¿Okay? Y donde encontramos esta realidad es en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio 6, versículo 4. Bien pequeño, pero representaba prácticamente la base fundamental del judaísmo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Quiere decir que la idea de la unidad de Dios se denota por el término monoteísmo. A diferencia del politeísmo, que es creer en varias deidades, nosotros nos caracterizamos por ser monoteístas. Dios es uno. Quiere decir, con unidad, que Dios en su ser es indivisible. O sea, usted me dice, pero estamos hablando aquí de 3 personas, ¿no? Sí, estamos hablando de 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. 3 personas. Y no se preocupen, vamos también a estudiar lo que es la doctrina de la deidad de Dios más adelante. Son 3 personas, pero es un Dios. Quizás eso nosotros humanamente no lo podamos quizás razonar, ¿okay? Es demasiado quizás profundo para que nosotros podamos comprender cómo un Dios es 3 personas, pero es así como Él se revela en las Escrituras. Claramente le dijo a Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Quiere decir que ellos son uno, las 3 personas son un Dios. Uno en esencia, uno en atributos. Quiere decir que no hay absolutamente ningún tipo de subordinación del uno hacia el otro. Y en esto hay que tener mucho cuidado cuando vemos que en la Biblia se refiere al Padre y al Hijo. Y casi siempre nuestra mente llega a entender que como que Jesús está por debajo del Padre o hay cierta inferioridad por ser Hijo. Y es en esto lo que la gente se equivoca. Él es uno con Dios. Él es Dios. Jesucristo es Dios. Yo siempre le he dicho que aunque la encarnación de Cristo ocurrió hace, vamos a decir, aproximadamente 2000 años atrás, ¿okay? Eso ya estaba ya en la mente soberana y estaba en la mente omnisciente, infinita de Dios. ¿Okay? El crear al hombre, el tener que redimir al hombre, el tener que enviar a Cristo al mundo, todo eso estaba ya, formaba parte de los planes que tenía Dios soberano. Quiere decir que siempre en los planes de Dios, Jesucristo fue hijo. ¿Entiende? Porque aunque Él es eterno Dios, Él es eterno hijo, porque el plan de Dios para todo esto es eterno. ¿Entienden la idea? No sé si pueden entender quizás lo profundo que esto es de lo que yo estoy tratando de decir. Que estamos tratando de entrar en esa mente tan amplia, tan magnífica de lo que Dios hace para nuestras vidas, hermano. ¿Cómo dice, hermano? Son uno, claramente. Ahí dice 3 personas y uno, hermano. Uno somos. En naturaleza. Claro. En esencia. O sea, en esencia, en atributos, o sea, no podemos percibir a las otras personas de la deidad en un estado inferior o de subordinación al Padre. Ahora,
cuando se trata de nosotros los hombres, aquí nosotros los hombres podemos ver esa autoridad en Dios creador, nosotros los hombres. Y ya quizás entonces tratar con Cristo como mi Salvador, mi Redentor, y a veces no pensamos mucho en Cristo como creador, pero Él es creador. Pues en Colosenses lo dice que en Él fueron creadas todas las cosas, por Él y para Él, pero nota nuestra tendencia mental a identificar el Padre con la creación, a Cristo con la salvación y al Espíritu Santo con la obra que está haciendo en la iglesia. Y es cierto que cada uno está ejerciendo una misión, pero eso no significa que los tres no son uno y que están envueltos en todas estas misiones los tres. Cuando el ministerio de Jesús en el bautismo, ahí Dios dio su palabra, descendió el Espíritu Santo. Quiere decir que nos estaba mostrando que las tres personas estaban allí. Quiere decir que otro aspecto de Dios es que Él es indivisible. Son tres personas, pero es un solo Dios, ¿ok? Y nosotros no podemos reconocer ninguna otra deidad. Hermanos, lo falso es muy real, pero no es veraz. Hay diferencia entre ser real y veraz. Lo falso es real, hay deidades falsas, pero verdadero hay un solo Dios. ¿Okay? El otro aspecto del conocimiento de Dios es la supremacía de Dios. Cuando usamos este término supremo, nos estamos refiriendo a lo más alto, o sea, lo que está sobre todo, lo más excelente, lo excesivo, lo más grande, pudiéramos decir lo último, lo eminente, lo sumo, el principialísimo, el final. ¿Viste cuántas palabras para descifrar a alguien que es supremo? ¿Ok? Y al hablar de supremacía, pues tenemos que mencionar lo que es su omnipresencia. No se puede ser supremo si no se es omnipresente. No se puede ser supremo si no se es omnisciente, igual manera omnipotente. ¿Okay? Dios es un Dios supremo, quiere decir que está sobre todas las cosas. ¿Okay? Y ya a nosotros no se nos es más fácil percibir la omnipresencia de Dios después de haber estudiado las dos ideas de personalidad y espiritualidad. Al nosotros borrar de nuestra mente la idea de un trono figurativo y una persona figurativa, como muchas personas se lo imaginan, un rostro con una ropa blanca. Y usted no crea que no estoy loco, hay gente que conciben a Dios de esa manera. Un día yo dije esto y una persona me llamó y me dijo, usted me destruyó lo que yo pensaba de Dios, porque yo antes, para yo ver a Dios, ya yo me lo imaginaba así, ahora ya yo no lo puedo ver de esa manera. Usted como que me lo destruyó. Y dije, es que Dios no es así. Usted no tiene que imaginarse a Dios bajo ninguna figura. ¿Okay? Y precisamente su espiritualidad, invisibilidad, me ayuda a mí a percibir más su omnipresencia en todas partes. ¿Okay? La omnipresencia es la inmanencia de Dios en el orden espacial y temporal. Quiere decir presente en todas partes y en todo tiempo. A pesar de que Él es inmanente, Él también trasciende espacio y tiempo. Él sostiene el universo y su presencia es la vida del universo. Por eso es que al hablar de omnipresencia, inmediatamente tenemos que mencionar dos aspectos de la omnipresencia de Dios, que es la eternidad y la inmensidad. Y no sé si ustedes se recuerdan que les dijimos que íbamos a hallar la diferencia que hay entre estos dos términos. ¿Recuerdan? ¿Qué diferencia hay entre eternidad y inmensidad? Y son dos aspectos de la omnipresencia de Dios. Así que en primer lugar vamos a hablar de la eternidad de Dios. Por eternidad quiere decir que Dios trasciende todas las limitaciones del tiempo. Eternidad tiene que ver con tiempo. ¿Okay? Por eso que cuando Él se da a conocer,
Okay, él usa nombres como yo soy el alfa y el omega. Ustedes saben que esa es la primera letra y la última letra del abecedario griego. Él dice, yo soy el primero y el último. Yo soy el principio y yo soy el fin. Noten que todos estos nombres lo que está mencionando es la eternidad, un aspecto de la omnipresencia de Dios. Es lo que está mencionando. ¿Significa que Dios tiene un principio? ¿Tiene un fin? ¿Qué nos está diciendo Dios con estos nombres? Nos está diciendo simplemente que antes de Él no hubo nadie y después de Él no habrá nadie. Que no es que Él tenga un principio, no es que Él tenga un fin, sino que antes de Él no hubo nada y después de Él no hubo nada. Se está hablando de la eternidad de Dios. Versículos que hablan acerca, que podemos encontrar estos nombres, Isaías 41:4, Apocalipsis 1:8, solamente para mencionar algunos que hablan acerca de cómo Él se revela como el alfa y la omega. Ahora, el hecho de que Él trasciende las limitaciones del tiempo no significa que Él no lo reconozca. El tiempo para Dios es real y Él lo marcó. ¿Cómo lo marcó? Yo soy de los que creo que Él marcó el tiempo literalmente de 24 horas por el día y con la noche. Pero Él lo empezó a marcar ¿con qué? ¿Con relación a qué? A nosotros. Para medir el tiempo de nosotros. Esto no está midiendo el tiempo de Dios. Si Dios fuera medido por el tiempo, entonces Él no fuera omnipresente y eterno. Él no puede ser limitado por lo que es el tiempo. Para Dios, el orden histórico, o sea, lo que es el presente, lo que fue el pasado y lo que será el futuro, es tan real para Él como lo es para nosotros, ¿ok? Pero no está limitado por Él, como lo está nosotros, como lo está el hombre. Y ahora quiero aclarar lo que dice 2 de Pedro 3:8. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Porque muchos que no estudian la palabra de Dios correctamente toman este versículo muy literal. Segunda de Pedro 3, versículo 8, que dice, fíjense, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Okay? Y es muy cierto que el Señor ha usado el tiempo, ha dado profecías poniendo fechas, y se han cumplido tal como Él ha profetizado, usando el tiempo. Pero todo eso tiene que ver con nosotros. Este versículo no significa que sea una tabla o una escala para Dios medir el tiempo. Y que literalmente cada vez que pasen 1000 años, para Dios es como un día. Eso no es lo que está diciendo. No es que tomemos esto como una escala para Dios. Lo que significa, ¿qué nos está diciendo este versículo? Él no está limitado ni controlado por el tiempo. Un Dios que es eterno. ¿Qué viene a ser el tiempo para Él? Nada. Hermano, yo no sé si usted puede percibir eso en su ser, en su vida cristiana, que una vez que usted está en Cristo, ya usted percibe la eternidad. ¿No lo ha sentido usted así? Nosotros sabemos que vamos a estar marcados por la muerte, pero ya yo sé que para mí ya no existe el tiempo. Ya no existe. En esta tierra nos vamos a poner más viejos y más feos. Eso es verdad. Nos vamos deteriorando cada vez más según va pasando el tiempo, y es cierto. Pero yo puedo entender el alma de Pascual cuando él dice, no, yo no soy viejo. ¿Verdad, mi hermano? Y no lo es. No, pero mire, ese sentir de la eternidad del alma la puede percibir el Hijo de Dios. El que ha nacido de esta naturaleza divina puede percibir la eternidad. Ya no estamos marcados por el tiempo, no tenemos por qué estar preocupados por el tiempo.
Mira que el tiempo se está yendo rápido, los días se están yendo así, ya se ha ido medio año y con el tiempo se va todo, pero para nosotros ya no tenemos por qué medir el tiempo porque es eterno. Fíjense, la única diferencia de nosotros con Dios, la única en este aspecto del tiempo, es que nosotros tuvimos un origen. Nosotros tuvimos un origen en el momento que Dios nos concibió en el vientre de nuestra madre. Solamente existíamos, ¿qué? En la mente de Dios, en la mente infinita y soberana y omnisciente de Dios sí existíamos, pero no físicamente ni éramos personas. Vinimos a ser personas cuando fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre y ahí vinimos a ser personas, un origen, pero de ahí en adelante somos eternos. Somos eternos. Y lo increíble de eso es que esta eternidad también es para todas las personas. Lo único que unos van a disfrutar la eternidad en comunión con Dios y otros tendrán que sufrir la eternidad separados de Dios. Pero nadie absolutamente puede escapar de la eternidad. ¿Okay? Quiere decir que cuando hablamos de eternidad en Dios, estamos hablando las implicaciones que son con el tiempo. Ahora, ¿qué diferencia hay con la inmensidad de Dios? Inmensidad significa que Él trasciende las limitaciones que el orden espacial impone sobre el hombre. ¿Okay? Dios le expuso e impuso a la creación a ciertas leyes físicas que la controlen. Podemos mencionar muchas leyes, quizás mientras más estudiados seamos en física, ciencia, biología, matemática, posiblemente vamos a conocer más de estas leyes físicas. Yo en este momento nada más que me viene a la mente la ley de la gravedad. Pero Ajá. la ley de la gravedad tiene punto de partida para todas las cosas de la ley física Okay. y matemática. Muy bien. Fíjense, la idea que yo les estoy hablando aquí es que nosotros los seres humanos estamos siendo controlados por leyes físicas que Dios impuso a la creación. Bueno, Él es inmenso, o la inmensidad de Dios se trata que Él no está controlado por estas limitaciones. Se trata de espacio. ¿Okay? Él no está limitado por espacio. Por eso podemos encontrar a Cristo caminando sobre las aguas. Y podemos encontrar que cuando Pedro se lo pidió, Él también caminó. Por eso podemos encontrar a Cristo que estando los apóstoles reunidos en el aposento alto, Él vino y atravesó la pared estando la puerta cerrada. Estamos viendo la inmensidad de Dios. Significa que Él no está controlado por estas leyes físicas. ¿Okay? Quiere decir, la eternidad tiene que ver con tiempo, la inmensidad tiene que ver con espacio, y son dos implicaciones de su omnipresencia. ¿Hay algún lugar donde Dios no esté? Yo pienso que no, porque si no, no fuera omnipresente. Cuando decimos omnipresente, de eso se trata la palabra. Él está en todas partes. Precisamente la omnipresencia de Dios es la que hace que el infierno sea un lugar real. ¿Oyó? La omnipresencia de Dios. Porque como Él está en todas partes, abarca todo espacio y no está limitado por el tiempo, que de eso se trata la omnipresencia de Dios, cuando un alma es rebelde, que a la vez no es destruida ni es aniquilada como algunos piensan porque es eterna, y Dios lo abarca todo lo que nuestra mente no puede abarcar. ¿Okay? Porque tal como el universo es infinito, así es de Dios infinito. Entonces, ¿dónde se colocan estas almas? ¿A dónde las pone Dios? ¿Dónde? Si Él está en todas partes, ¿dónde las pone? Bajo fuego, porque Él es fuego consumidor. Eso es lo que hace real la presencia del mismo infierno para que el hombre tema a Dios. ¿Dónde coloca Dios estas almas en todo el ámbito de su omnipresencia? Tiene que colocarlas bajo fuego, bajo un eterno castigo.
Quiere decir que el fuego siempre ha sido símbolo de su ira. Dios es fuego consumidor. Y si Dios es inmanente en todo el espacio infinito, entonces las almas rebeldes se colocan debajo de la ira de Dios, debajo del fuego eterno. Hermanos, hay un solo Dios verdadero, que Él, ya hemos dicho que Él es una persona, que Él es espíritu, Él es un ser absoluto, Él es uno, Él es supremo. Todas estas cosas nosotros venimos aprendiendo. Quiere decir que si yo les preguntara a ustedes en qué aspecto Dios es una persona, ya dijimos, ¿verdad? ¿En qué aspecto Dios es una persona? Sí, pero ¿de qué se trata? No. Conciencia intelectual, conciencia moral, determinación propia. Eso es lo que conlleva la personalidad de Dios. La espiritualidad de Dios, que Él es un ser invisible, inmaterial. Inmaterial, ese es lo que es la espiritualidad de Dios. ¿Okay? Parte que también nosotros tenemos, el espíritu, que es el que muere, que por eso es que nosotros cuando adoramos a Dios tiene que ser de espíritu a espíritu, para que la adoración sea aceptada y verdadera. ¿Okay? Tiene que ser en espíritu, como dice, y en verdad. Cuando hablamos de que Él es un ser absoluto, no tanto, no es la respuesta que yo llevo. Okay, autodeterminante, independiente. Quiere decir, Él no necesita del universo. Eso es lo que es Él es un ser absoluto. Supremo. ¿Viste? Porque, hermano, mire, todos estos aspectos del carácter de Dios implican algo diferente en su ser. ¿Entiende? Todos tienen una implicación diferente. Cuando decimos que Él es supremo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sobre todo. Sobre todo. Y para estar sobre todo, Él tiene que ser ¿qué? Omnipresente. Sí, hay otros, obviamente omnipotente y omnisciente, pero omnipresente para poder ser supremo. ¿Cuáles fueron las dos implicaciones de la omnipresencia que estudiamos? La eternidad y la inmensidad. Cuando mencionamos la eternidad, ¿a qué se trata? Trasciende el tiempo. Y la inmensidad trasciende el espacio. ¿Okay? Fíjate, todas estas cosas son importantes que nosotros aprendamos. ¿Okay? Ajá. Determinación propia, que es lo que es la voluntad. ¿Okay? Ok, entonces hemos aprendido, hay un solo Dios, por tanto, como hay un solo Dios, yo debo de declararme monoteísta. Yo tengo que ser monoteísta. ¿Okay? La única manera de yo poderme relacionar con ese Dios es a través de Cristo. Y es por eso que yo vengo a ser un cristiano, por tanto reconozco el cristianismo como la única religión verdadera para acercarme al único Dios verdadero. ¿Okay? Quiere decir que, fíjense, esto es bien importante, el judaísmo, aunque mantiene sus raíces monoteístas, al no estar en Cristo, ya no viene a ser la religión verdadera, aunque sigan siendo monoteístas. ¿Entienden la idea? Tienen que venir a Cristo para poder entonces mantener religión y relación con Dios. ¿Okay? Nuestra semejanza con Dios implica la personalidad de Dios, o sea, ningún aspecto físico en nosotros. Y usted dirá, de nuevo, esto lo hago a manera de recapitulación para ver dónde están sus mentes. De nuevo, ¿y por qué entonces Dios habla en términos su boca, sus ojos, sus brazos, sus espaldas, sus pies? ¿Cómo es? Para nuestro entendimiento. ¿Qué significa que Dios tenga eso? No. ¿Okay? No significa que Dios tiene una boca, que tiene ojos, nada de eso. ¿Okay? O sea, ningún aspecto de nosotros físico lo podemos concebir en la persona de Dios. ¿Okay?
en lo que Él es en su ser espiritual. En cuanto a su esencia, aprendimos que Dios es espíritu y es por eso que la manera de adorarlo es en espíritu. Y eso estuvimos hablando acerca de lo que mismo dice Jesús en Juan 4:24. Ustedes recuerdan que se lo dijo a la samaritana: tienes que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero es importante entender que en Dios hay atributos que son completamente incomunicables. Eso quiere decir que pertenecen solamente a Dios. Y hay atributos de Dios que son comunicables. Cuando yo hablo de atributos comunicables, quiero decir que nosotros los compartimos. ¿Okay? Hay aspectos de Dios que nosotros no compartimos, pero hay otros que sí. Y esos vienen a ser atributos comunicables. Ahora, todos los atributos que nosotros compartimos de Dios, en nosotros son finitos, pero en Dios son completamente infinitos. Quiere decir que concluyo, hermanos, el conocimiento de Dios, y recuerde, estos estudios que nosotros estamos dando, solamente una noción de lo que Dios es. ¿Cómo quisiéramos que Dios abra nuestro entendimiento y nuestra mente para ver en las Escrituras tal como Dios se revela? Y es algo que yo debería de perseguir como estudiante de las Escrituras. Es fascinante la historia en la Biblia, porque ya hemos dicho cómo Dios reconoce la historia y tiene un propósito para la historia. Pero usted, como yo diría, se impresionaría más si en toda la Biblia usted se preocupara por detectar qué Dios está revelando de su persona en esa escritura. ¿Qué es lo que Dios está revelando de sí para yo poder llegar a conocerlo? Porque ir conociendo a Dios de seguro, hermano, va a provocar en nosotros los hombres una actitud de adoración, una actitud de admiración, de respeto, de temor, de reverencia. Como criatura va a cultivar en mí más dependencia, más obediencia, gratitud y fe. Fíjense cuánto va a ayudarnos a nosotros en el conocimiento de Dios. Y hermanos, estamos viviendo días donde aún dentro del cristianismo lo que se exalta es el ser humano, y Dios tú lo ves completamente que a veces ni se menciona. Porque todo es lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que si yo deseo, si tiene que ser a mi manera, tiene que ser así, si no es así no es bueno. Y estamos más pendientes de nosotros, de lo que yo quiero, de lo que yo exijo, de mis demandas, que del mismo Dios. Y eso somos nosotros los cristianos, y a la hora de reunirnos a dar culto, estoy más preocupado por mí que por lo que yo vengo a darle a Dios. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento de quién es Él. Y hermanos, debemos cultivar en nosotros sobre todo carácter de reverencia y de temor, porque nosotros no adoramos a cualquier cosa. Dios no es cualquier cosa. Dios es el Ser Supremo, y a mí me entristece mucho a veces. Yo sé que nosotros, como dice, el culto a Dios es espiritual, pero a veces me entristece, por ejemplo, las condiciones que se encuentran en muchos templos donde la iglesia se reúne a adorar a Dios, así como si fuera la basura, como sea todo así. Entonces, yo no sé ustedes, a lo mejor yo estoy equivocado en cuanto a esto, porque hubiera un tiempo que la iglesia se reunió en cuevas. Pero yo pienso, si Dios nos ha dado algo, siempre debe de ser para darle lo mejor, para darle lo más de mi ser, porque su esencia como Dios requiere mucho más de eso en mí. Más sabiendo yo que Él no necesita absolutamente nada de mí. Soy yo el que estoy necesitado de Él. Quiere decir que como criaturas nos va a ayudar mucho el entender que estamos en las manos de un Dios así. Cuando decimos en las manos de Dios, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué atributo apunta las manos de Dios?
providencia y también soberanía. Soberanía y providencia. Fíjense, cada aspecto, cada parte lo que va es apuntar un atributo de Él. Me da mucha tranquilidad saber que mi vida está en las manos de un Dios así como el que hemos acabado de describir. Me da mucha fuerza, ánimo, fe, el saber, como dice el Salmo 138:8, uno de mis favoritos, que dice: Dios va a cumplir su propósito en mí. Él lo va a cumplir, no importa por lo que esté pasando yo en mi vida, Él va a cumplir el propósito que Él tiene en mí. No tanto por lo que soy yo, sino por lo que Él es. ¿Ok? Así que el Señor nos bendiga. Vamos a continuar con estos estudios, pero en este momento vamos a cantar un himno. El 159, el hermano Willy nos ayuda. Himno número 159. Ajá. Sí, cómo no. Limitado a estar ahí, sino simplemente porque Él escoge no estar ahí. Pero creo que es el único lugar donde Él no está. Y por ejemplo, podemos ver el fuego, o sea, la manifestación de Dios en forma de fuego, que es su ira para con los hombres que son pecadores. Porque hay que considerar que Él fue quien lo creó, ¿no? Sí, el fuego fue creado por el Señor y siempre ha sido símbolo de la ira de Dios. Como dice Hebreo, Dios es fuego consumidor. ¿Okay? Entonces, es cierto, en cuanto a su omnipresencia, es difícil de explicar en el sentido de percibir a Dios presente en fuego en lo que es ese lugar. O sea, que están bajo la ira de Dios, bajo el fuego de Dios. ¿Qué, hermano? Yo quería hacer otro paréntesis. Sí, cómo no. Hay muchas veces, y lo que yo he visto es que nosotros al sacar y crear un Dios diferente del Dios de la Biblia, le quitamos atributos, le quitamos del holiness, de la santidad de Dios. Y la gente no se da cuenta que si nosotros creamos un Dios aparte del Dios de la Biblia, o que a veces que no nos gusta algunas partes del Viejo Testamento, cuando vemos la ira de Dios, crean otro Dios, y eso es un tipo de idolatría, y está pasando mucho hoy en día, que queremos dedicar un Dios bueno, de amor, de paz, y que te coge como tú eres, sin ver que es un Dios santo, que es un Dios perfecto, un Dios justo, y que tiene que dar justicia. Y ahí es donde yo veo que muchos fallan en cuanto a eso. Estamos de acuerdo en eso. Por eso es que es bien importante que nosotros estudiemos a Dios tal como Él se revela en las Escrituras, tal como Él se revela. Y el hecho de nosotros estar en un nuevo pacto de gracia, recuerden que el Señor dijo: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El hecho de estar nosotros bajo un pacto de gracia no significa que Dios cambió de buenas a primeras y ya es un Dios diferente. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Jesucristo también es del Antiguo Testamento. Jesucristo no vino a ser en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios a quien nosotros adoramos. Como usted dice, si muchas veces nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, nos quedamos asombrados de las cosas que ocurren, especialmente aquellas personas que caen bajo su juicio y bajo su ira. Nos sorprende mucho. Sin embargo, es el mismo Dios. Vimos el caso en aún un Nuevo Testamentario, donde Ananías y Zafira caen ahí muertos por haberle mentido al Espíritu Santo. Entonces sigue siendo Dios de amor, pero fuego consumidor. Él nunca ha cambiado sus atributos. Él siempre ha sido el mismo y Él ha mantenido. Precisamente vamos a tener un estudio de los atributos de Dios. Y vamos a ver todos esos que Dios no cambia. Otro atributo de Él es su inmutabilidad. Él es el mismo Dios a quien nosotros adoramos. Y por eso es que nosotros debemos cultivar de una manera aplicativa en nosotros más temor y reverencia ante Dios, que me lleve a mí a depender más y a obedecerle más como criatura. Por eso vamos a cantar Roca de la Eternidad, el himno número 159.